comentaba, la primera ponencia, vamos un poco antes de tiempo, lo cual es buena señal, porque luego seguro que nos hará falta recuperar algunos minutos. La primera ponencia lleva como título Líneas jurídicas para la defensa de poblados marítimos amenazados por la ley de costas, que va a estar pues, a cargo de Salma Cantos, a la que creo que ya conocen sobradamente, que es abogada de Derecho Público y además profesora en la Universidad Politécnica de Valencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Salma ya lleva, pues por accidente, pero que al final creo que ya es casi una nulera más, llevando pues, varios años la defensa jurídica del Ayuntamiento de Nules en materia de costas, cuando pues, hace unos años estábamos un poco perdidos porque empezaban a apretar las diferentes cuestiones con nuestro pueblo. Además, pues había un tema que nos preocupaba, que queríamos pues, avanzar, porque era un tema que veíamos que teníamos derecho a llevar a cabo, que era, pues bueno, saben que el puerto de Burriana, que se construyó hace muchas décadas, ha ido haciendo daños permanentes, constantes, a la playa de Nules, y la ley es muy clara al respecto, ¿no? Que aquel que hace de alguna manera pues, una obra de estas características debe de proteger a la parte afectada y sobre todo que se hizo un estudio económico y se calculó pues, los daños que había podido tener directos en el pueblo de Nules las obras del puerto de Burriana. Por eso pues, buscamos a una abogada que nos dijeron que era la mejor en la materia para poder defender los intereses de Nules. Presentamos una demanda por valor, si no me equivoco, de 28 millones de euros, que sigue su curso. Hemos ido superando los diferentes pasitos y que, bueno, que tarde o temprano pues, habrá sentencia y además esa sentencia no será cualquiera, sino que creará un precedente porque no hay en la historia del derecho español, en democracia, ningún caso de ningún pueblo que haya llevado adelante una demanda de esas características contra la Administración central, ¿no? Fue un punto de inflexión en el que dejamos de ser simplemente un pueblo perseguido por costas a de repente decir, no, perdone, que es que usted es el responsable. Y ahora somos nosotros los que le vamos a demandar a ustedes, ¿no? Ya es un poco la línea, en este caso, a la Generalitat Valenciana, que era la competente en el puerto de Burriana. Por lo tanto, Salma entró a defender a Nules con este caso, pero luego pues, hemos ido acumulando muchos otros, prácticamente todos los que como ayuntamiento hemos tenido y que además también pues, en diciembre también asesoró a algunos de los vecinos que recibieron las cartas amenazantes, vergonzosas, de usted abandone su vivienda y déjelo como un solar, a lo cual pues, los particulares recurrieron y también el Ayuntamiento de Nules, a través del despacho de Salma, también recurrió cada uno de estos expedientes, ¿no? Y otra serie de casos que ahora pues, ella comentará y además bueno, pues, que pueda plantear un poco pues, qué líneas jurídicas existen, ¿no? Que se han explorado para poder defendernos ante esta injusta ley de costas, mientras, por supuesto, que no se cambie. Así que les dejo con Salma Cantos. Y gracias por una vez más aceptar nuestra invitación, que ahora me consta que tuvo que hacer algún cambio de agenda para poder estar aquí con nosotros. Pues buenos días. Muchas gracias, David, por tus amables palabras. Se nota que son ya fruto de los años de trabajo implicado y muy intenso para, bueno, pues para la defensa, ¿no? de vuestra costa. Gracias de nuevo por contar con nosotros y también por la confianza continua, la verdad, que también se da en el equipo. Aprovecho también para deciros, la verdad, que sí que me parece que es de justicia decirlo, ¿no? Nosotros, pues desde el despacho, la verdad que trabajamos con muchos ayuntamientos, por fortuna, ¿no? Pues tenemos ese placer, porque nos gusta nuestro trabajo, pero debo decir, porque es de justicia que lo haga, que es un placer trabajar con David. Sois afortunados y afortunadas, en mi opinión, es objetiva, no pretendéis, pero se lo digo que me parece de justicia trabajar con David por la determinación que tiene en la defensa de vuestra playa, porque todo lo que se le muestra que puede estar al alcance de la corporación pública para llevar medidas, tiene, ya os digo, una intensa determinación en hacer todo lo que esté en su mano, siempre pues sabiendo, ¿no? Se informa de aquellas que
se considera que pueden tener más viabilidad o menos, pero siempre que quepa una posibilidad, como bien ha dicho, hay que ir marcando, ¿no? La verdad que era alguna cuestión al hilo de la presentación que hacía, que hemos tenido ocasión de comentar estos años, y también cuando hemos tenido foros o espacios en los que abordar este asunto lo hemos hecho con claridad, ¿no? Nos movemos en arenas, ¿no? Nunca mejor dicho, nuevas, por decirlo de una manera, ante situaciones en las que todavía no hay precedentes, no hay sentencias, no hay. Entonces, esto también hay que saberlo, ¿no? Que nos enfrentamos a supuestos en los que hay que generar el precedente, y para eso hay que tener valentía también en hacerlo, y esa determinación con instar lo que haga falta. O sea que bueno, pues me complace, la verdad, compartir, es mi sensación, mi sentimiento, pero decía, me parece de justicia hacerlo. Una cuestión de orden que se me ha olvidado decirlo antes, y si no me matarán los compañeros de la asociación. Habrán visto que en la carpeta que se les ha entregado hay unas hojas en blanco que están hechas porque al final de las dos ponencias, tanto la de Salma como del catedrático Serra, dejaremos pues unos 15-20 minutos para poder abrir un debate con el público, ¿no? En el sentido de que si quieren hacer algún tipo de pregunta que les interese, que evidentemente intente ir relacionada con el objeto de la ponencia, en cualquier momento, si levantan la mano, habrá una persona del equipo de Doña Prudencia de Protocolo que recogerá la pregunta, y hay dos personas de la asociación que van a hacer al final pues un poco de filtro y de realización de esas preguntas directamente a la ponente. Así que si en cualquier momento tiene una pregunta escrita, levantan la mano y pasarán a recoger el papel. Gracias. Bueno, pues en relación al objeto de la ponencia, bueno, más allá no solamente de las líneas de estrategia o de defensa, para poder, digamos, tomar perspectiva sobre la estrategia que se sigue y sobre todo también tener una visión, vamos a decir, ¿no? Yo digo, alejar el zoom un poquito más amplia de la problemática. Bueno, pues hemos hecho, si eres tan amable, perdonad porque no tengo mando, así que va a tocar que vaya dando indicaciones cuando sean precisas orales, ¿vale? Verbales. Sobre la situación que nos ocupa y que tiene que ver también con el posicionamiento que está adoptando el Ministerio en relación a la problemática de la costa. Luego, pues bueno, repasar algunas ideas básicas sobre la normativa. Abordaremos, por supuesto, también las novedades que introdujo el reglamento aprobado el verano pasado, como ha dicho el alcalde, ¿no? Con cierta alevosía un poco, ¿no? Puede considerarse, porque se publicó en agosto, era una cosa llamativa, un reglamento, la modificación de un reglamento de estas características y con las repercusiones que puede tener, que se publicara en esa fecha. Entonces abordaremos también, repasaremos un poco las líneas de actuación que está llevando a cabo el Ministerio, que son preocupantes y sorprendentes, de todo a la par, en nuestra opinión. Y por último repasaremos pues las acciones, al menos, ¿no?, las principales acciones que entendemos que se pueden llevar a cabo y que prácticamente se están llevando todas por parte del Ayuntamiento, ¿vale? En cuanto a los principios generales, me parecía de interés repasar una serie de principios, ¿no?, básicos que me da la sensación de que al Ministerio se le está olvidando un poquito, ¿no? Y a mí me gusta siempre tomar, como digo, ¿no?, alejar, ¿no?, diríamos desde el punto de vista tecnológico, alejar el zoom para comprender, ¿no?, siempre para abordar cualquier problema, solución, y sobre todo desde una perspectiva jurídica. Lo más adecuado, vamos a decir, equilibrado, justo y ponderado siempre es alejarse. A veces comparar con lo que pasa en otros países y lo que se hace, quiero decir, ¿no?, los estudios comparados que se dicen, pues siempre viendo lo que hacen los demás, porque al final la historia se suele repetir, ¿no?, pues también lo permite, pero sobre todo en relación a esta problemática y la situación actual, bueno, pues tomar esa perspectiva, ¿no? Entonces me parecía de mucho interés repasar ciertos, ¿no?, determinados principios. Tenemos aquí pues el principio de seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y luego, bueno, pues repasar alguna nota sobre lo que se considera medio ambiente. ¿Si eres tan amable? Vale. Una de las ideas más importantes que, como comentaba, me parecía de interés destacar es el principio de seguridad jurídica, porque, como estáis viendo, no diréis, ¿y ahora por qué nos podemos hablar de esta idea? Pues es porque bueno, la problemática que tenéis en la playa, que tenemos en Nules o que se tiene a lo largo de todo el litoral español, como ha dicho el alcalde, bueno, esa ya la sabemos, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Ministerio ante eso? El Ministerio se está, en esencia, focalizando en lo que a su juicio es la protección del medio ambiente, que nadie hoy en día va a cuestionar que es necesaria la protección del medio ambiente, es que eso es
una idea superada, ¿no? Yo creo en términos generales, desde luego por los países occidentales o desarrollados seguro, y el resto del mundo pues deberá ir evolucionando, ¿no? Entonces, el Ministerio, ¿no?, desde la Administración Central se están focalizando en un concepto, en una visión, yo diría, ¿no?, muy focalizada en el medio ambiente, pero a mi juicio o en nuestra opinión, ¿no?, están perdiendo de vista un principio constitucional, y hemos querido ponerlo aquí, ¿no?, el principio constitucional de seguridad jurídica protegido en el artículo 9.3 de la Constitución española, y que para mí es muy importante y de mucha aplicación, porque, ¿no?, yo, permitidme, como hago a veces en la universidad, ¿no?, lanzo preguntas porque, permitidme, ¿vosotros os sentís seguros en relación a la situación de vuestra playa y vuestras casas? ¿Estáis tranquilos? ¿Con qué? Exacto. ¿Contra qué? Es evidente, ¿no? ¿Y contra qué choca ese sentimiento? ¿Qué es lo que nuestra Constitución española en el 78 quiso evitar en términos generales y en el 100% de los sentidos, ¿no?, y de nuestra sociedad y ordenamiento jurídico que pasase? Pues precisamente el principio de seguridad jurídica está para que existan unas normas que lo que den a las personas y organizaciones públicas y privadas sea seguridad, certeza. No hay nada peor que la incertidumbre. Y eso se tuvo en cuenta en el 78 y se puso como un valor esencial, la seguridad jurídica. Y esa idea que parece como tan básica, me gusta traerla porque yo creo que esa es la esencia principal que se está perdiendo, o una parte de esa esencia que la visión del Ministerio no está siendo, no quiere, no voy a entrar, ver o entender o comprender. Evidentemente que el medio ambiente hay que protegerlo, ya, pero el medio ambiente, luego lo veremos, no solo es el mar. Son las personas, son sus vidas y es su bienestar. Cuando se habla de proteger a las personas, que es un concepto íntegro, ¿no?, que decir, cualquier actuación que pueda incidir en el medio ambiente, uno de los elementos que se considera es que pueda afectar a las personas. Ya, pues es que esta cuestión también afecta a las personas y a su salud física y psíquica. Esa es la parte que, en mi opinión, hay que terminar de cerrar, que yo creo que desde la Administración Central no están para nada comprendiendo, considerando, sino van pues con su única mentalidad, ¿no? Y entonces yo lo traigo a colación porque esto me parece esencial y esto es, ya os digo, es un principio constitucional. Quiero decir, esto es una cosa como básica y muy consolidada que, sin embargo, está afectando de pleno, ¿no? Esa pregunta que os he hecho era evidente, ¿no? ¿Cómo sentís cada uno con la problemática de la playa y de vuestras viviendas? Pues con incertidumbre, ¿no? Pues es que justamente eso es lo que no tiene que pasar y eso es lo que parece que se le está olvidando al Ministerio. Y es de tal importancia que no se respete ese principio que por eso lo he querido destacar, porque además es un principio constitucional, es una norma básica de, quiero decir, al final, porque todas nuestras normas ponen incluso plazos para demandar, para tal. A mí me pasa algo y le puedo demandar dentro de 20 años. Pues mire, no, el Código Civil y otras normas se encargan de poner plazos para que la gente pueda vivir tranquila, con cierta tranquilidad, incluso habiendo hecho algo incorrecto, ¿vale? No es justo ni razonable que... Entonces, eso es un poco, repaso esos ejemplos así muy de cotidianos para que se comprenda mejor al final este principio de seguridad jurídica. Entonces, aquí creo que hay que recordarle intensamente al Ministerio que la gente tiene derecho a vivir tranquila y que la gente y la historia de los núcleos y de los pueblos se ha desarrollado de una determinada manera, urbanísticamente también, es lo que hay, la gente tiene derecho a estar tranquila con ese diseño que se ha hecho. Que actualmente no se haría así, lo tenemos, o sea, seguramente no se haría así, eso ya lo hemos aprendido, pero lo que en nuestra opinión pensamos es que lo que no se puede tampoco es mirar por otro lado. Es decir, al final la historia es la que es, por fortuna nos permite siempre a la humanidad aprender de todo lo que ha ido pasando, pero lo que no se puede es obviarlo con la máxima de las consecuencias. Entonces, como digo, ¿no? Me parece un principio importante. Si eres tan amable... Otra de las ideas muy vinculadas también, ¿no?, con esto es el principio de confianza legítima, que es un principio que está, entre otros, en la Ley 40/2015, que es la ley que regula el funcionamiento de la administración pública, y es un principio que viene a decir pues que la ciudadanía tiene derecho a confiar en la administración, pero no solamente la estatal, se refiere a todas. Nosotros tenemos derecho a confiar en que si yo un día pude construir una casa en un momento determinado urbanísticamente, tengo derecho a disfrutarla y a vivirla. Pues en términos generales sí, evidentemente en derecho ningún derecho es absoluto, eso también tengo que decirlo, evidentemente, ¿vale? Los derechos no son absolutos, sino que los derechos finalizan el contenido donde empieza otro, ¿vale?
pero la ciudadanía tiene derecho a confiar en lo que ha ido pasando y lo que las administraciones le han tolerado hacer. Entonces, como veis, aquí tenemos dos ejes muy importantes en torno a la idea principal, ¿no? Que es, oye, pues se han construido unas poblaciones cerca del mar o otras tantas situaciones. Y esa es la realidad y nuestra historia reciente. Y eso la Administración, en particular la central, debería tenerlo más en cuenta. Y no solamente a mirar con el foco que hace con el medio ambiente, sino considerar que pues esta es la situación y que debe respetar el principio de seguridad jurídica y también el principio de confianza legítima. Son nuestros derechos a que sean respetados, ¿no? Y entonces hay que hacer una visión más amplia un poco de esta situación que nos está pasando, ¿no? Porque, y esto llega de nuevo, no mira, es que esto pues ha estado en una serie ha sido así nuestra historia y, como digo, la lección está aprendida. Actualmente pues hay una normativa medioambiental muy estricta que desde luego ya no permite hacer determinadas construcciones. Como digo, eso ya se ha aprendido. Pero lo que no se puede o no parece del todo respetuoso con estos dos principios que acabo de nombrar es que pretenda obviarse nuestra historia, ¿vale? De cómo se han ido produciendo las cosas. En ese sentido, como os decía, si es tan amable, es de especial interés tener en cuenta que la propia, cuando se habla de medio ambiente, ¿no? la nota que os decía al principio, cuando se habla de medio ambiente, el medio ambiente no solamente los elementos naturales, dentro de esa definición de medio ambiente, la propia normativa está considerando también que forma parte de la protección medioambiental proteger a la salud humana. Pero es que esto estamos hablando que se decía ya en la Directiva Medioambiental, una de las primeras de 1985. La he querido poner porque es muy llamativo, es decir, que cuando se habla del medio ambiente, desde las primeras definiciones que se daban en la Unión Europea, porque es la Unión Europea la que marca los rumbos y horizontes de los umbrales de protección medioambiental, ¿no? Y luego los países miembros vamos detrás cumpliendo. En todo momento el medio ambiente debe considerar a las personas. Es verdad que el Tribunal Supremo y el Constitucional han tenido ocasión de pronunciarse diciendo que no es que la naturaleza esté al servicio de las personas. Eso también es cierto, ¿vale? Es decir, que no es que ya, pero que formamos parte de ella. Eso es un poco. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. No es que ahora vayamos a tomar una serie de decisiones donde solo focalicemos en una parte de los elementos de ese medio, sino si dentro de esos elementos están las personas, hay que considerarlas. Y con ello lo que os decía, ¿no? Su tranquilidad, su salud, incluida la física, que está vinculadas con estas otras dos ideas, ¿no? Y ahí, como digo, teníamos la literalidad de la Directiva de Evaluación de Proyectos de Impacto Medioambiental de Proyectos, ya del año 85, pues en los considerandos, es decir, en la parte introductoria de la directiva, ya lo decía, ¿no? Que se tenía por objeto proteger también la salud humana, si eres tan amable, y luego, incluso la propia directiva, en el artículo 3, es decir, en el contenido ya positivo que se dice, pues lo mismo también estaba ya considerando la importancia del hombre, aquí era una expresión todavía más antigua, ¿no? Pues las personas que tienen, son los factores que se considera a la hora de evaluar cualquier proyecto, es decir, que el concepto de medio ambiente está incluyendo a las personas, no que la naturaleza esté a nuestro servicio, eso hay que tenerlo en cuenta, pero tenerlas en cuenta, y esa es la parte que debería ampliarse, ¿vale? Si eres tan amable, bueno, pues dicho un poco estos repasos de ideas no generales que me parecen muy importantes, luego, bueno, pues hemos apuntado aquí una serie de aspectos que más o menos yo creo que la mayoría tenéis claro, ¿no? Pero me parecía de interés repasarlo, ¿no? Un poco. Cuando estamos hablando de costas, yo en la universidad siempre digo, permitidme que lo diga así porque es como yo le digo, ¿no? a mi alumnado. Cuando se habla de las cosas que pasan, de las noticias, hay que saber de quién es la culpa, ¿no? para que sea una crítica fundada, ¿no? Es su obligación, ¿no? Perdóname la parte que te pueda tocar, David, ¿no? Claro, porque ellos ven cosas, hombre, pues si cuando estamos hablando de derecho administrativo, urbanismo y medio ambiente, pues bueno, pues hay que saber, ¿no? De quién es la culpa, ¿qué digo yo, ¿no? Porque esa pregunta suele gustar, ¿no? ¿La culpa de quién es? ¿Del ayuntamiento? ¿De la comunidad autónoma? ¿Del Estado? Eso hay que saberlo. Entonces, por eso un poco, trasladando un poco, pues vamos a repasar un poco aquí, que eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? pero para hacer un repaso un poco de qué es lo que puede o no hacer aquí cada una de las administraciones intervinientes, un repaso, una mención genérica a la normativa que puede afectar a las costas españolas, que es muchas, y luego repasar algunas ideas en relación al principio de confianza legítima y la definición de medio ambiente, ¿vale? Si eres tan amable.
Vale, bueno, una de las ideas principales, ¿no?, que hay que tener en cuenta, que ya sabemos, es que la normativa establece que el Estado, ¿no?, la Administración Central, es la titular, la dueña del dominio público marítimo terrestre, ¿no? ¿Y qué implica ser la dueña, ¿no?, o la titular, formalmente se dice, ¿no? Que esto ha tenido ocasión de pronunciarse también el Tribunal Constitucional para decir, ¿y eso qué implica, ¿no? ¿Qué significa que el Estado sea el titular? Bueno, pues ser el titular en este caso significa que, desde luego, puede definir el dominio público marítimo terrestre, ya lo sabemos, que actualmente eso se hace mediante los conocidos como deslindes, establecer el régimen jurídico de los bienes que lo integran y las medidas destinadas a su protección, esto después lo iremos abordando, es decir, que tiene que establecer también las medidas destinadas a su protección, evidentemente establecer límites, condicionantes, y luego, bueno, todo ello consideró el Tribunal Constitucional, y esto es importante, sin condicionar abusivamente la utilización de competencias ajenas, en particular la ordenación del territorio de las comunidades autónomas, porque al final el dominio público marítimo terrestre estamos viendo que es un dominio que, como indicamos en la diapositiva, es titular la titularidad la ostenta el Estado, pero no es una titularidad absoluta. ¿Puede hacer lo que, permitidme la expresión coloquial, le dé la gana a todos los efectos? No, ¿no? Quiero decir, aquí el Tribunal Constitucional ya se pronunció diciendo, bueno, tendrá que ejecutar sus competencias y sus obligaciones, pero de una manera respetuosa o sin ser abusivo, desde luego, con otras competencias que puedan concurrir, ¿vale? Como pueda ser la ordenación del territorio por parte de las comunidades autónomas, entre otras. Más ideas, si eres tan amable. El Estado, en cualquier caso, ¿no?, siguiendo la Constitución española, los artículos 148 y 149, que son los que establecen el reparto de competencias, el más importante en el Reino de España, ¿no?, que son la distribución entre el Estado y las comunidades autónomas, bueno, pues según ese reparto, dice también que el Estado tiene también otros títulos, ¿no?, u otras atribuciones que permiten una intervención o una actuación en la costa. Bueno, pues desde luego tiene como competencia el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad a todas las personas españolas en el uso de la costa, la legislación básica sobre medio ambiente y luego otras materias vinculadas con la costa, ¿no?, obras de interés general, marina mercante, defensa, legislación civil, etcétera, ¿no? Entonces, esto también son aspectos vinculados. En relación con la legislación básica sobre medio ambiente, no recuerdo si lo apuntamos después, pero… Ah, sí, está apuntado después, ¿no? Si es tan amable, lo pasas. Vale, ahora os lo contaré, ¿no? Vale. Decía, esto el Estado. Ahora… ¿Y qué tienen, ¿no?, las comunidades autónomas en relación a esta materia? Bueno, pues las comunidades autónomas, en cuanto a que pueda afectar a la gestión del litoral, ¿no?, la legislación dice que podrán ostentar las competencias que establezcan los estatutos de autonomía, que entre otras y como más importantes a estos efectos que nos interesa es la ordenación del territorio, que ya la sabemos, la gestión del medio ambiente, incluida también lo que pueden hacer las comunidades autónomas es aumentar el umbral de protección, es decir, el Estado fija, por eso decía antes en la diapositiva anterior, el Estado tiene competencia para fijar la legislación básica de medio ambiente y las comunidades autónomas lo que pueden hacer es subir el umbral. La verdad que en el caso de la Valenciana hemos tenido varios antecedentes en los que la Comunidad Valenciana subía el umbral de protección respecto a la estatal. La verdad que la Comunidad Valenciana siempre en algunas cosas somos pioneros en España. Igualmente también es competencia de la Comunidad Autónoma en la gestión de los espacios protegidos y la protección del patrimonio histórico-artístico. Entonces, todos estos son elementos, los voy apuntando porque luego van confluyendo en muchas de las cuestiones que vamos viendo sobre la competencia, sobre las acciones que se pueden hacer para proteger el medio ambiente, ¿vale? Y luego, por último, si eres tan amable, tenemos qué tienen los ayuntamientos. La verdad que, desde el punto de vista normativo, los ayuntamientos, me temo ciertamente, y según la normativa, que son los que tienen una capacidad de intervención más limitada en este sentido, ¿no? Este es en estos momentos la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, lo que sí que tienen en todo caso, que es lo que doy fe, ¿no?, antes ya lo he dicho, de que en Nules se está ejercitando, yo creo que en la máxima de sus posibilidades, ¿no?, decía, ¿no?, los ayuntamientos no tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. Hemos destacado esta frase porque ya no puede considerarse como un derecho, sino a mí incluso me gusta más en este caso que sea una obligación. Nos viene mejor, ¿no? Quiero decir, para aquellas acciones que se tenga que llevar a cabo, pues aquí el alcalde puede decir, es mi obligación, para que nadie le diga, usted está haciendo esto, lo otro. No, no, yo estoy cumpliendo con mi obligación, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, esto nos viene incluso mejor, para que nadie le pueda reprochar desde otra institución pública
lo que está haciendo. Dice, estoy cumpliendo con mis obligaciones. Y luego, desde luego, en todo caso, sí que se tiene que respetar el principio de autonomía local, protegido también en la Constitución, pero a nivel práctico este efecto es un poquito más limitado. En algún caso que se pudiera producir una colisión, que llegará, pues ya será el Tribunal Constitucional, seguramente llegará, esto ya lo preveo, lo visualizo fácil, esto llegará con ocasión del conflicto que tenemos en la costa de todo el litoral español, pues llegará el momento en el que algún ayuntamiento, en ejercicio de su autonomía local y en ejercicio de esta obligación que acabamos de decir de protección de sus bienes, llevará a cabo actuaciones, el Estado dirá, no tienes la competencia, es previsible que se acabe surgiendo algún conflicto, o quizá no, pero bueno, por el estado de la cuestión como está, es posible, bueno, pues que esto acabe en un asunto donde sea el Tribunal Constitucional, donde tenga que hilar un poco más, desgranar más hasta dónde pueden ir llegando las competencias. En este punto es lo que os decía, que nos movemos, ¿no?, en relación a la problemática de la costa y en particular las nuevas problemáticas que van a surgir o que están surgiendo con ocasión de la posición de la Administración central, al menos en este momento, irán surgiendo nuevas problemáticas que no tienen antecedentes y que no hay precedentes sobre resoluciones exactas, ¿no?, sobre casos así. Entonces, pues, bueno, pues se irá viendo, primero a lo mejor a nivel administrativo y después es posible que judicial, cómo se va interpretando estas situaciones, ¿no? Al hilo de eso, si eres tan amable… Al hilo de eso me gusta traer a colación un caso, un antecedente que sucedió, esto es de hace muchísimos años, esto sería de a principios del 2000 y poco, pero hubo un supuesto de conflicto de intervención, no igual, no en un caso de la costa, de momento no lo tenemos o no me consta que exista todavía ninguna sentencia que se pronuncie sobre esto, pero es de interés ir repasando casos porque esto nos va dando pistas, al final ya lo sabéis, la historia se repite, eso hay que decir, y nos sirve a todos, ¿no?, de aprendizaje, porque lo que ha pasado es que se vuelve a repetir en términos generales y en términos más concretos. Entonces, bueno, pues como anticipaba hace un segundo, es posible que esto acabe volviendo a suceder en materia de costas en concreto, ¿no? Pero hace años hubo un supuesto, una problemática de una contaminación atmosférica que se produjo y que afectó a varias comunidades autónomas. Se dio el caso, la circunstancia de que la comunidad autónoma catalana sí que tomó medidas, pero otras comunidades autónomas no tomaron medidas, ¿vale? Como antes he dicho, en materia de medio ambiente, la competencia es, la legislación básica la tiene el Estado, las comunidades autónomas pueden desarrollarla y ampliarla y en todo caso tienen la competencia de gestionarla, ¿vale? Es decir, enviar a los bomberos, a los no sé qué o a los, ¿no?, la comunidad autónoma, ¿no?, es decir, la ejecución material. Entonces, ¿aquí qué sucedió? Bueno, pues se produjo una contaminación atmosférica que evidentemente no sabe de fronteras ni de territorios políticos, afectó a varias comunidades. Cataluña sí fue una que adoptó medidas, pero otras comunidades autónomas no adoptaron medidas. El Estado intervino y Cataluña consideró que se había producido una invasión de competencias. Y que había invadido sus competencias estatutarias de la gestión del medio ambiente. Y entonces es muy interesante porque el tribunal se pronunció, ¿no? Entonces el asunto llegó al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no?, en el reparto de competencias que estábamos comentando, y el Tribunal Constitucional consideró que en casos, lo hemos puesto en negrilla, ¿no?, en casos de extrema y urgente necesidad podía intervenir el Estado adoptando medidas ejecutivas. Y aunque en este caso sea el Estado el que intervino, me da igual, porque al final, ¿qué es lo que implicaba aquella interpretación, ¿no? Pues que el Tribunal Constitucional estaba haciendo una interpretación flexible en determinados casos sobre la distribución de competencias y considerando que en algunos casos ese supuesto esto te toca a ti y esto me toca a mí, pues depende cuáles son las circunstancias, debe flexibilizarse y se debe tolerar que alguien que en principio no tiene atribuida la competencia puede hacer algo, ¿vale? Yo imagino ya que todos sabemos lo que es, o sea, esto en qué nos estamos refiriendo. Yo creo que ya hemos tenido otras ocasiones de comentarlo en foros análogos. Pues esto podrá implicar, ya lo veremos si el conflicto llega a uno de los tribunales o qué es lo que pasa, o mejor no llegue desde luego, pero bueno, que podría, lo digo en condicional y desde la prudencia, implicar, bueno, pues que el Tribunal Constitucional acabe también siendo flexible, porque es un hecho, ¿no?, que o sea, la costa, la problemática o la situación de la costa le está superando el Ministerio. El Ministerio no tiene ni capacidad ni voluntad, las dos, para atender la problemática real, ¿vale? Entonces, ¿esto a qué nos irá llevando? Que lo apuntaremos al final de la ponencia. Pues yo quiero que nos lleve, a mí me gustaría, pero esto ya es, a mí me gustaría que nos lleve a una legislación que sea más flexible y que permita que los ayuntamientos puedan intervenir. Yo he dicho una legislación, ese es el escenario perfecto que podrá llegar, ¿no? Luego lo comentaremos con una ley que modifique el problema y que además aporte soluciones que sean reales. Entonces, eso sería lo ideal, pero bueno, si aún no llegase o fuera cual fuera el escenario, bueno, pues lo idóneo es que al final sí que se permita
con determinados, evidentemente, controles, pautas y las medidas preventivas que sean precisas o lo que sea, evidentemente, que los ayuntamientos intervengan o se les dé ciertas competencias o que se prevea como mínimo esa posibilidad, ¿vale? Porque ya lo hemos dicho, el Ministerio, antes, hace un tiempo decíamos ni viene ni se le espera. Ahora casi viene, pero no viene a ayudar como querríamos. Entonces, eso pues, es una realidad que sucede, ¿vale? Más ideas, ¿no? En relación a la competencia, si eres tan amable. Bueno, pues aquí hemos repasado también, hemos apuntado algunos artículos sobre la competencia por hacer un repaso, ¿no? Porque me parecía de interés, como es verdad que también teníamos cierto tiempo, bueno, pues ir repasando y para que un poco todas las personas que estamos aquí compartiendo esta mañana nos permitan, ¿no?, repasar. ¿Y qué dicen las normas, ¿no? La ley de costas, ¿qué dice que tiene que hacer la Administración del Estado, ¿no? Porque como estamos hablando de si cumple o no cumple, vamos a ir repasando algunas cositas de lo que dice la legislación en cuanto a qué tiene que hacer, ¿no? Bueno, la mayoría ya lo sabemos, pero hemos ido destacando las ideas más importantes. Bueno, pues desde luego tiene la competencia para llevar a cabo los deslindes de los bienes de dominio público, así como su afectación y desafectación, ¿vale? Eso, como decíamos, tiene igualmente la competencia para la gestión del dominio público marítimo terrestre en términos generales y tiene también la competencia para la tutela y policía del dominio público marítimo terrestre, de sus servidumbres y así como la vigilancia del cumplimiento y concesiones, ¿no? Todas estas son las partes que en estos momentos podríamos decir que menos nos gustan, pero bueno, hay que tener presente que la legislación no se las otorga. Luego, bueno, ponemos algunos datos más, pero eso serían las ideas más importantes. ¿Qué más competencias tiene el Estado? ¿Si es tan amable? Pues igualmente, bueno, las normas, la aprobación de determinadas normas, en todo caso, evidentemente, la aprobación, ¿no?, de las obras y actuaciones de interés general, con autorización de vertidos, etcétera, y luego también es de interés, esto me parecía de mucho interés también para las administraciones y para la ciudadanía, no lo olvidemos, la Ley de Costas dice que la Administración del Estado tiene también competencia en la prestación, esto es la literalidad de la ley en este punto, en la prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las competencias anteriores y el asesoramiento a las comunidades autónomas, corporaciones locales y demás entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten. O sea, que teóricamente y según la ley, Costas, la isla esta que decían antes, tiene la obligación de asesorarnos, pero no en el sentido que la política en estos momentos le marque, que asesorarnos sobre lo que necesitemos. Otra cosa es que sepamos que difícilmente lo van a hacer en líneas diferentes de las que le han marcado sus jefes o jefas políticos en estos momentos. Pero no hay que perderlo de vista y hay que pedirlo y exigirlo si hace falta. No confiemos en lo que no es una realidad, no vamos a esperar que ahora nos diga. Pero bueno, que sepamos que teóricamente incluso tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos o a las personas que lo soliciten tienen la obligación de asesorar sobre cualquier cuestión, incluida ¿y qué tengo que hacer para que mi casa no se derribe nunca? ¿Vale? Evidentemente, pues no esperaremos una respuesta, pero sí está en su obligación asesorar. O sea, es decir, el Estado, las normas le han querido atribuir, hemos dicho, ¿no?, la gestión del dominio público, el deslinde y su protección y tutela. Cuando dicen antes he nombrado la palabra tutela, tutelar es proteger, ayudar, en el sentido que sea. El propio viene adoptando medidas a la ciudadanía, a las corporaciones, a la administración autonómica, a la que sea, haciendo lo que, oye, pues asesorando, usted tiene que hacer esto. O sea, entonces no hay que perderlo de vista, ¿no? Que no sé si se ha apuntado antes, al final la administración somos todos y está al servicio de lo apuntaba, si no recuerdo antes, ¿no? La administración tiene que estar al servicio de la ciudadanía, Evidentemente el Poder Ejecutivo trabaja bajo las líneas políticas que le manda pues, el gobierno de turno, ¿no? Sí, pero siempre en cumplimiento de la ley, y la ley aquí nos está diciendo que también nos tenía que asesorar si es preciso. Es decir, que yo, bueno, en fin, por pedir que no quede, que digo yo siempre, ¿no? Vale, más ideas. Si eres tan amable. Luego, dentro de las competencias del Estado, pues tenemos también, bueno, varias, ¿no? Dice que hemos dicho que será su competencia las obras de interés general. ¿Y qué se consideran obras de interés general? Bueno, pues varias de la protección, conservación del dominio público, etcétera, y luego, en particular, la remarcamos, ¿no?, aquí lo dice expresamente la legislación de costas, las de creación, regeneración y recuperación de las playas. O sea que aquí, bueno, ya lo sabemos, que el Estado tiene la competencia, es de tanto importancia esta cuestión que hemos querido remarcarla expresamente para que lo tuvierais, bueno, y luego las de acceso, algunas ideas más de la iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, en principio la legislación le atribuye aquí la competencia, ¿vale? Vale, si eres tan amable. Luego, por su parte, a las comunidades autónomas
¿Qué le dice expresamente? Bueno, al hilo un poco de lo que anticipábamos, pero por repasar la literalidad, en este caso es el 114 de la Ley de Costas, bueno, pues dice que las comunidades autónomas pueden ejercer las competencias en materias de ordenación territorial y del litoral, puertos, en este caso serían autonómicos, urbanismo, vertidos al mar, etcétera. El más importante, lo más relevante a estos efectos podrá ser la ordenación territorial y del litoral, ¿no? Que para eso, de hecho, ya es un hecho que la Administración autonómica, en este caso la valenciana, a lo largo de los últimos años ha ido aprobando diferentes instrumentos que ordenaban precisamente todo el litoral valenciano, ¿vale? Más ideas. Y por último, si eres tan amable, nos quedan los ayuntamientos, los municipios. ¿Qué dice la Ley de Costas que le compete a los municipios? Bueno, pues los municipios dice, bueno, como idea importante sí que queríamos destacar que tienen competencias en materia de gestión del patrimonio, que ahora abordaremos, pero la Ley de Costas en general dice informar los deslindes, informar solicitudes de reserva, inscripción, autorizaciones y concesiones, etcétera, explotar, en su caso, los servicios de temporada de playa y luego mantener las playas de manera limpia, etcétera. Entonces, aquí, este es el régimen que tenemos. O sea, aquí esto hay que saberlo, ¿vale? Por eso que yo, la foto tiene que ser de la situación que hay, la foto objetiva, ¿no? La legislación, ya lo anticipaba antes, a las corporaciones, desde el punto de vista formal y de competencias, le da un papel menor, ¿no? Entonces, aquí dice informar y además estos trámites de información no son vinculantes, ¿no? En realidad, ni si no lo emite tampoco pasa nada, sigue el procedimiento, ¿no? Todo se ha dicho. Entonces, bueno, pues para que lo tengamos también encuadrado, que estos aspectos también son importantes, ¿vale? Y luego, si eres tan amable, y luego simplemente para que sepamos que cuando estamos hablando de la costa, yo he tratado de hacer un repaso de la foto global, ¿no? ¿Qué compete al Estado, qué compete a las comunidades autónomas y qué compete a los ayuntamientos, para que lo tuviéramos presente, pero luego no hay que perder de vista que las costas es una materia donde le resulta de aplicación normas de muy diverso tipo, ¿no? Y aquí hemos querido compartir un listado orientativo, bueno, pues la Constitución española, la Ley de Costas, la modificación que operó en el 2013 de la Ley de Costas, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la legislación de evaluación ambiental, la de patrimonio natural, bueno, simplemente compartir con vosotros y vosotras que, además de esa distribución competencial básica que hemos comentado, son muchas las normas que pueden afectar a la costa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la conclusión. Pues tenemos, ¿no? Concurren la existencia de múltiples normas y títulos competenciales que pueden afectar a la costa. Entonces, pues eso también en ocasiones puede desdibujar, ¿no? Hemos visto la idea general, pero luego van habiendo normas sectoriales o más especiales, como indicamos en el listado, que también afecta y entonces que hay que ir encajándolas con todo lo demás, ¿vale? Vale, si eres tan amable, bueno, pues hasta aquí un poco el resumen de el panorama legal, ¿no? En cuanto decía esos principios generales que son tan relevantes y después la distribución de competencias. Vamos a abordar ahora el reglamento de costas, ¿vale? Las principales novedades. Bueno, pues ya se ha comentado que el Gobierno, luego dedicaremos otro apartado un poco a qué posición tiene en estos momentos la Administración central, pero bueno, lo mínimo sí que es ¿no? Debemos apuntar que pues tiene una focalización particular ahora con llevar a cabo una determinada línea, voy a decir, ¿no? En relación al litoral español. Y en ese sentido, el año pasado, en concreto en agosto, pues se aprobó una modificación del reglamento de costas. Esta modificación, la verdad que es una modificación muy sustancial de determinadas situaciones, ¿no? Y entonces esto sí que implica un cambio muy importante en cuanto a la situación de la costa y qué cosas van a poder empezar a suceder de acuerdo con el nuevo reglamento, que de hecho ya están empezando a suceder, ¿no? O sea, el nuevo reglamento marca unas nuevas pautas, ahora las iremos repasando, que tienen unas consecuencias, la verdad es que muy drásticas, podrían llegar a decir, y muy incluso exageradas, permitidme la expresión, podrían llegar a tener, ¿no? por cómo se ha enfocado este reglamento. En cuanto al reglamento, bueno, pues aquí tenemos un resumen, un esquema, ¿no? Bueno, repasaremos los criterios técnicos que existen, ¿no? Las novedades, ¿no? Qué criterio teóricamente ha puesto, ¿no? La situación de los criterios técnicos, las modificaciones que ha hecho en relación a las dunas, la nueva regulación en relación a la ocupación de las playas, sobre todo con los establecimientos, con los chiringos, algunas novedades que ha introducido en relación a los procedimientos de deslinde y las medidas provisionales, y luego un apartado relativo al plazo de las concesiones, ¿vale? Vale, si eres tan amable. Es importante repasar, en cuando hablamos del reglamento y de las modificaciones que ha introducido, esto sería, yo creo, una de las cuestiones más importantes, ya no solo desde el punto de vista legal, sino que afectan a las acciones que se están tomando y a lo que pasará en los tribunales en relación a este reglamento, ¿no? Como creo que ya ha anticipado el alcalde antes, lo digo ya para que lo tengamos en el horizonte de los puntos que vamos a tratar ahora.
en agosto se aprobó el reglamento de costas, entre otros, desde luego, el Ayuntamiento de Nules ha impugnado directamente ante los tribunales la aprobación de ese reglamento, ¿vale? Entonces, pues en eso ya estamos, hace ya meses que estamos trabajando intensamente para identificar todos los puntos que consideramos débiles o discutibles o disconformes a derecho de ese reglamento, y esto tiene mucho que ver con la primera de las cuestiones que estamos viendo aquí. Ya no tanto el reglamento. La Ley de Costas, en su artículo 3, cuando se refiere a la definición del dominio público marítimo terrestre, es decir, los deslindes que puede llevar a cabo el Estado en virtud de esas competencias que acabamos de exponer, la Ley de Costas dice que lo que hace es, a la hora de decidir cómo se tendrán que llevar a cabo los deslindes, pues dice la Ley de Costas, norma de rango superior al reglamento. Nos remitimos a los criterios técnicos que reglamentariamente se determinen. Es decir, y aquí porque hemos puesto mayúsculas criterios técnicos, porque la propia ley, norma de rango superior al reglamento, está diciendo que los deslindes, ¿no?, a la hora de definir el dominio público marítimo terrestre, se tendrá que hacer mediante criterios técnicos, ¿vale? Ahora lo veremos porque justo en nuestra opinión ese es uno de los puntos más débiles del reglamento. Eso parece, habrá que ver, pero es sorprendente un poco. El reglamento no ha establecido claramente unos criterios técnicos, sino más bien unos criterios fácticos. Ahora lo veremos y luego ahondaremos también en qué está haciendo, otras cosas que ha ido haciendo el Ministerio, ¿no? En todo caso, lo que sí que es cierto y con ocasión del reglamento es que lo que sí que se ha hecho es establecer un criterio cada vez más restrictivo, ¿no?, a la hora de determinar el dominio público terrestre, más restrictivo en relación a lo ya edificado, ¿no?, sino que se le está dando el objetivo, ¿no?, del Gobierno central y en particular del reglamento es claramente darle plena expansión al mar, ¿no? Y de aquí manda el mar y todo allá donde vaya el mar va a ser dominio público marítimo terrestre. Ahora luego nos iremos, ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando en los diferentes textos normativos el criterio que debe seguirse para delimitar el dominio público marítimo terrestre? Es decir, para esos deslindes que se hacen tienen que seguirse unos criterios, ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando? Si eres tan amable. Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues teníamos una primera redacción del 89 que decía, ¿no?, hacía unas referencias genéricas pues para fijar el límite hasta donde alcanza, ¿no?, para delimitar el dominio, o sea, ¿qué será dominio público marítimo terrestre? Pues para fijarlo, ¿no?, decía, habrá que atender, ¿no?, para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se utilizarán referencias comprobadas que se disponga. La verdad que era una versión así amplia, podemos decir, ¿no? Luego, bueno, sí que establecía que las variaciones del nivel del mar en determinados casos que no se computarían. Luego, segunda redacción, la del 14, ¿no? En el 2014 no se decía que el criterio para delimitar el dominio público marítimo terrestre decía, ¿no?, y dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, bueno, salvo casos excepcionales. Entonces, ahí ya estaba dando criterios, ¿no?, de hasta dónde se podrá determinar lo que es dominio público marítimo terrestre. Pues aquí uno de los criterios será este, ¿no?, cuando las olas, ¿no?, el mar haya alcanzado hasta al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años un espacio determinado, ¿vale? Y sin embargo, en estos momentos, este es uno de los principales cambios, bueno, el principal y el más preocupante y en mi opinión alarmante también, es que se ha pasado de un criterio, lo entrecomillo, ahora después indicaremos por qué, ¿no?, de un criterio que dice al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, es decir, que se espera que para poder ser dominio público marítimo terrestre, antes se esperaba que fuera una cosa que sucediera en varias ocasiones, repetidas, es decir, que se viera claramente que el mar está marcando que quiere ir hasta ahí, ¿no? Sin embargo, ahora, y esto es, ya os digo, de una sorpresa y novedad preocupante, el reglamento ha establecido un criterio, lo entrecomillo, ahora explicaré por qué, que dice que para calcularlo, el alcance, dice, para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? No sé, lo tengo puesto aquí ahora. Pues que con una sola ola, una ocasión, el Gobierno central o Costas podría utilizar ese criterio para marcar el dominio público marítimo terrestre, ¿vale? Entonces, eso puede llegar a permitir eso, porque no establece un criterio de repetición, sino ahí lo restringe, ¿vale? Entonces, claro, esto es de una preocupación muy elevada. Y esta es la parte, sobre todo, estoy mirando si lo tenemos puesto después, si no os lo voy anticipando, ¿no? Esta es la parte, sobre todo, más preocupante. ¿Y por qué? Porque cuando en ese, ¿no?, como ya hemos comentado, el Ayuntamiento de Nules, entre otros, pues ya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra ese reglamento.
En cualquier caso, y más allá de ese recurso, el Ministerio de Medio Ambiente, para tramitar cualquier norma, esto se hace siempre, tiene que tramitar un expediente administrativo. Todo ese expediente, de acuerdo con la Ley de Transparencia, desde luego, entre otras, tiene que estar colgado en su página web. Para tramitar un expediente, o sea, en este caso un expediente administrativo de modificación de una norma de carácter reglamentario, como es un reglamento, desde luego se tienen que emitir informes técnicos que justifiquen el cambio de criterio. Es decir, usted quiere cambiar, bueno, pero justifique que personas con conocimientos técnicos han hecho un informe, un estudio y han determinado pues, que por razones X este es el criterio a seguir o este otro. Bueno, pues esta es la principal preocupación y sorpresa. No hay en el expediente que ha tramitado el Ministerio de Medio Ambiente, o no nos consta, colgado en la web, y tampoco nos lo dan, ni un solo informe técnico. Por eso antes entrecomillaba cuando decía criterios técnicos, porque es que es como si se hubieran reunido, ¿no? El otro día alguien me hacía una broma, la comisión de expertos se reunió y dijeron, de donde llegue el mar, pues este será. Claro, no, mire, señores, esto es una cosa de una trascendencia enorme, esto hay que tener unos estudios muy exhaustivos, completos y detallados, donde se evalúen. Yo no voy a decir que sea uno o el otro criterio, yo no, yo soy jurista, pero en todo caso lo que es indispensable para garantizar la seguridad jurídica es que alguien con conocimientos técnicos haya hecho un estudio, haya valorado cuáles son las posibilidades y cuál es el criterio más correcto siguiendo una opinión técnica. Entonces, yo no sé exactamente si el Ministerio no lo ha hecho o si lo ha hecho y está actuando de una opacidad vergonzosa. En la página web del Ministerio no hay ni un solo informe técnico colgado. Le hemos pedido por activa y por pasiva el expediente administrativo completo y no nos da nada. Dice que todo lo que hay está en la web. Hago así porque eso me tiene desconcertada, porque no termino de creerme que la Administración Central, que históricamente ha actuado con, vamos a decir, orden y legalidad en términos generales, una Administración es la más gruesa de nuestro Estado, es la que más recursos tiene, y es verdad que normalmente es la que actúa de una manera más formal, en términos generales. Entonces es muy llamativo y preocupante que en estos momentos el Ministerio de Medio Ambiente no ponga a disposición de nadie ningún informe técnico que haya motivado la modificación del reglamento de costas. Yo no sé si existe algún informe, pero no se pone a disposición o no se dice que exista. Cuando sea el Tribunal Supremo el que le empiece a decir, deme el expediente, y digamos, no, es que no hay ningún informe, y el Tribunal Supremo le voy a decir, pues deme, pues ellos ya tendrán que retractarse y decir si lo hay, si no lo hay, si es que lo había y lo han ocultado. En fin, bueno, pues esto será un capítulo para el siguiente. Lo comparto así porque es una cosa que estamos, ¿no? Todas las juristas de mi despacho, bueno, y de la doctrina universitaria en general, que hablamos de esta cuestión, estamos sorprendidas, ¿no? Cuando vemos de esto. Entonces, esto es una cuestión muy preocupante, ¿no? Entonces, pues lo veremos, ¿no? Si hay criterios que clarifiquen o justifiquen este nuevo, lo desconocemos, no nos lo han dado. O sea, solamente tenemos esto. Y, por cierto, esto está prohibido por nuestro ordenamiento porque esto se llama indefensión. O sea, ya sabemos que las administraciones públicas, en cualquier decisión que tomen, tienen que explicar por qué, lo que se dice motivarla, para que la ciudadanía, ayuntamientos o personas afectadas, quien sea, pueda comprender por qué se ha tomado. Entonces, aquí, el nuevo reglamento establece unos criterios que, a priori, no nos gustan, pero además tampoco sabemos si tiene una fundamentación técnica adecuada. Entonces, ¿esto en qué situación nos deja? Pues, entre comillas, ¿no? Sobre todo la ciudadanía, de indefensión. Yo, como jurista, digo nulidad de pleno derecho, ¿vale? Yo me voy a la consecuencia máxima que quiero, que es no, esto de ninguna manera. Pero, en cualquier caso, no deja de ser llamativo, ¿vale? Vale, si es tan amable. Entonces, en relación a este nuevo criterio, porque más o menos yo he ido apuntando, en relación al nuevo criterio de definición del dominio público marítimo terrestre que establece el reglamento, ¿no? Bueno, pues decía, ¿no? Como ideas para compartir poníamos, ¿no? Bueno, pues la verdad que teóricamente el cometido del Estado, lo hemos visto antes con las competencias, es proteger el dominio público marítimo terrestre, pero es que con este criterio, ¿no? Con este mandato que ha establecido el reglamento, parece que más que protegerlo, lo que hace es, indicamos, ¿no? En el primer punto de la diapositiva, redefinirlo en sentido expansivo. Es como que le da carta blanca absoluta al mar, pero en el máximo de los sentidos. Sí, está claro que el medio ambiente hay que protegerlo y demás, pero hay que decir todo con límites, ¿no? Bueno, luego además implica que evidentemente aquellos casos donde se efectúe un nuevo deslinde y se considere que determinadas viviendas pueden estar en dominio público como terrestre, pues ya sabemos que las consecuencias de eso es que los titulares de esas viviendas pasan a ser concesionarios de las mismas. Consideramos, ya lo indicado, ¿no? Que el nuevo reglamento es contrario a la seguridad jurídica porque, primero, que no justifica los criterios que sigue, segundo, lo que hace simplemente no es tanto proteger, sino expandir lo que se considera el dominio público marítimo terrestre. Y luego, bueno, lo que antes decía,
hay una cosa llamativa que es, ya lo indicaba antes, la Ley de Costas, he dicho, en el artículo 3 establece expresamente que si bien las pautas para definir el dominio público marítimo terrestre se harán en un reglamento, la Ley de Costas dice, tendrá que seguir a criterios técnicos. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿no? Los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente. Sin embargo, no apreciamos que haya criterios técnicos, como he dicho, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que hace al final es establecer unas reglas genéricas de una ficción, ¿no? Que habrá que ver cuando, en fin, cuando el Tribunal Supremo ya le pida al Ministerio que entregue toda la documentación, pues veremos a ver qué es lo que se entrega, ¿no? Y si se retractan. Si eres tan amable. Es llamativo en relación a esta decisión que ha tomado el Ministerio, lo tenemos ya así. Es llamativo y también digo preocupante, ¿no? Aquí volvemos a echar el zoom para atrás, ¿no? A abstraernos. ¿Qué está haciendo el Ministerio? Pues ¿no? Aquí hemos puesto, ¿no? La inacción como causa y efecto. ¿El Ministerio qué hace? Por un lado, no hace nada. ¿Regenera las playas adecuadamente? ¿Adopta medidas realmente que protejan la regresión de todas las playas? No. Entonces, no hace que, o sea, en realidad, y con ese no hacer, con esa inacción, está provocando un aumento de la regresión de las playas, pero que esto no es de un caso aislado, que es Nules, que es muy llamativo. Esto ya lo sabemos que es en todo el litoral español. Entonces, no hace nada para protegerlas y, además, todo lo contrario, aprueba una nueva ley donde establece criterios más restrictivos en cuanto a la protección de las edificaciones existentes y siguiendo un modelo expansivo, ¿vale? Entonces, es decir, que al final aquí os como diciendo, no, tú incumples tus propias obligaciones y además ahora pretendes, voy a decir, beneficiarte, que no es del todo así, ¿no? Pero aplicar las consecuencias más drásticas de encima no haber hecho nada, porque eso le permite ahora hacer líneas de deslinde mucho más, vamos a decirnos, retranqueadas. Entonces es un sinsentido. La verdad que aquí es por eso decía, ¿no? La inacción como causa y efecto. No hago nada y además aplico las consecuencias de no hacer nada, las más perjudiciales para la ciudadanía. Esto es inadmisible, en mi opinión. ¿Vale? Si eres tan amable. Bueno, aquí repasábamos también qué es lo que hace las dunas, sí. El reglamento, otra de las novedades que introduce es que elimina toda la clasificación en relación a las dunas y además lo deja, antes sí que había una clasificación de los diferentes tipos de dunas y ahora ha eliminado toda clasificación y solamente habla de dunas y entonces ello además lo hace... O sea, seguramente, aquí desconozco ¿no? el pensamiento en ese momento, seguramente está hecho para hacerlo con un criterio, vamos a decir, expansivo, ¿no? Para que no, antes como había diferentes tipos de dunas, podía a lo mejor interpretarse si unas formaban parte del dominio público marítimo terrestre y otras no, ahora lo unifico y así me resulta en principio más fácil decir que todas las puedo considerar del dominio público marítimo terrestre. En todo caso, utiliza una expresión que está al final de la diapositiva, ¿no? Cuando dices al final, para delimitar el dominio público marítimo terrestre atendiendo a otros elementos como son las dunas, pues dice, ¿no? Que se aplicará en aquello, ¿no? Para que el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa. Esos son conceptos jurídicos que decimos indeterminados que no aportan seguridad jurídica. Porque, ¿y cuál es el límite necesario para garantizar la estabilidad de la playa? Pues es que habrá que verlo en cada caso y a partir de ahí ya genera inseguridad. Luego, si eres tan amable, bueno, pues establece también cambios, desde luego, muy restrictivos en relación a los chiringos de la playa, unas limitaciones en cuanto a las alturas, no poder hacerlo en determinadas instalaciones, etcétera, ¿vale? Luego aquí ha habido unas quejas importantes porque afecta ya no solo al dominio público marítimo terrestre, sino a la libertad empresarial, ¿vale? Si eres tan amable. Sí. Y luego una medida también novedosa, bueno, no es que sea novedosa, sino que lo que ha hecho también el reglamento ha sido que en aquellos procedimientos de deslinde ha introducido expresamente la posibilidad de adoptar medidas cautelares. La Administración, como regla general, en cualquier tipo de procedimiento puede adoptar medidas cautelares, medidas provisionales, ¿no? Siempre puede, eso ya lo pone en la legislación genérica de las Administraciones públicas. Pero aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha metido expresamente en costas. Entonces ya nos deja ver que además el Ministerio, cuando inicie deslindes, pues podrá adoptar medidas provisionales que considere. Voy a decir una muy radical, sin ánimo de asustar, ¿no? Pero desalojo, si considero que afecta a la seguridad, como es mi obligación, tutelar y no sé cuántos, en fin. Entonces, el hecho de que lo hayan metido aquí pues es también preocupante porque ya un poco dice por dónde va a ir, si es tan amable. Y luego, por último, sobre todo, lo que hace es establecer un máximo de las prórrogas. Aquí el reglamento, ya antes la ley era un poco más amplia,
Sin embargo, el reglamento sí que ha establecido que, como regla general, las prórrogas serán en todo caso de 75 años y además no establece la posibilidad de ampliarlas. Entonces, esto sí que es una restricción muy importante porque antes jurídicamente estaba abierta la posibilidad y se podría contemplar otras posibilidades de ampliación, pero ahora, sin embargo, no, ¿vale? Sí que establece un criterio muy claro. Luego, además, si eres tan amable, cambia, en cuanto a la concesión de las prórrogas, cambia la literalidad de algunos de las frases que pone. Y entonces, cuando antes decía algunas expresiones, ¿no?, que decía en cuanto a las prórrogas se otorgarán, ahora ya no utiliza esa expresión. Entonces, cuando una norma dice que una administración otorgará, dará, lo que sea, eso, la consecuencia jurídica de eso es que se convierte en una obligación. Cuando no es así, pues deja de ser una obligación y entra a operar la discrecionalidad. Entonces, esto ya, una vez más, puede considerarse que incumple el principio constitucional de seguridad jurídica porque le permite a la Administración ir adoptando decisiones no con un criterio claro y predefinido, sino ir viendo en cada caso qué va haciendo. Y eso es, desde luego, perjudicial, ¿vale? Si eres tan amable, voy a darme un poco más de prisa que la idea ya me ha dicho, ¿vale? Por repasar la situación y ya centrarnos en las medidas, ¿no? Bueno, por último, o casi penúltimo, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ministerio? Pues tenemos aquí a Grabación en la Playa. Si eres... estoy viendo si os digo directamente sobre el esquema, ¿no? Por un lado, si eres tan amable, lo pasas. Lo que está sucediendo, eso es un hecho, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que las playas están, en términos generales, todas sufriendo una regresión muy importante. Y, sin embargo, estas son las cosas que más nos preocupa, era ya esperable, ¿no?, en la línea. El reglamento no prevé ninguna medida al respecto. O sea, es decir, que lejos la Administración estatal de decir, no, vamos también a caminar en el sentido de establecer unos mecanismos, unas pautas para regenerar la playa, para establecer obligaciones, para nada, ¿no? Para nada. O sea, la realidad del litoral es la que es y todo lo contrario, ¿no? Si eres tan amable. Como decía, ¿no?, el Ministerio no está haciendo nada en la línea de actuación y, bueno, desde luego eso ni recupera las líneas de playa. Las medidas de adopción de regeneración que lleva a cabo son, en la mayoría de ocasiones, insuficientes o mediante unas técnicas que son transitorias. Luego, si no Serra, a lo mejor nos comenta al respecto, ¿no? Entonces, al final, el Ministerio no está adoptando medidas para realmente una auténtica protección de las playas, ¿no? Si eres tan amable. En cuanto a legislaciones, bueno, hay que ver también que se han ido presentando diferentes iniciativas, ¿no?, propuestas legislativas de modificación de la Ley de Costas, pero ninguna ha prosperado. Hay una en trámite en estos momentos. Sin embargo, la mayoría de las propuestas, la verdad que estaban muchas dirigidas a aspectos muy concretos, ¿no? Y aquí, ya lo anticipo, el Ayuntamiento de Nules pues está apoyando para que se pueda producir una modificación legislativa en un sentido más amplio. Si eres tan amable, es importante destacar en relación al Ministerio. A ver. Sí, exacto. Es importante destacar que estamos comentando, no lo hemos ido comentando, esto ya vamos entrando en la parte de las medidas que se pueden hacer. Es importante destacar, hemos dicho, ¿no?, nos encontramos ante una situación en la que no hay casi precedentes, en ningún sentido, sobre todo judiciales. Entonces, pues el trabajo, ¿no?, o las situaciones puede tener más incertidumbre en el sentido de ir viendo, pero hay que avanzar. Pero sí que es importante destacar que el año pasado, fue en el 2021, por primera vez sí que en España hubo una serie de organizaciones ecologistas que demandaron al Gobierno solicitándole que llevara a cabo medidas de actuación en materia de protección medioambiental. Es la primera vez que se produce una demanda de pedir que actúe en materia medioambiental de este calado. Y es interesante qué es lo que dijo el Tribunal Supremo. El litigio no se ha resuelto, pero es interesante compartir con vosotros que a mitad de cuando se inició el procedimiento, el Ministerio de Medio Ambiente quiso hacer una maniobra para aparentar que estaba ya cumpliendo con eso que le estaban pidiendo las asociaciones ecologistas y aprobó, ¿no?, decimos el 16 de marzo, aprobó el Plan Nacional de Energía y Clima. Y le dijo al Tribunal Supremo, no, mire, yo ya con esto ya he cumplido lo que tenía que hacer. Y es muy interesante, si eres tan amable, el Tribunal Supremo dijo, de eso nada. No me vale cuando, en este caso eran asociaciones ecologistas, pero me sirve para la situación que nosotros tenemos, ¿no? El Tribunal Supremo dijo, cuando alguien me está pidiendo que lleve a cabo medidas de protección medioambiental, no vale con que la administración demandada, en este caso el Gobierno, presente un plan y diga, ya lo he hecho. No. El Tribunal Supremo dijo, no voy a considerar que ya ha cumplido usted con sus obligaciones. Sus obligaciones será
que se ejecute o que lleve a cabo aquello que le están pidiendo. Entonces, esta es la primera vez que tenemos una resolución, en este caso además del Tribunal Supremo, que se pronuncia sobre cómo interpretar esas peticiones de acciones del Gobierno, que son en las que estamos trabajando, ¿no? Esto es muy importante porque ya empieza a marcar, como os digo, no hay precedentes, pero hay que ir generándolos, ¿no? Y eso irá ayudando a allanar el camino en los objetivos que se quieren. Si eres tan amable. Bueno, luego, como os decía, en relación a la situación de los deslindes, bueno, pues el Ministerio, la verdad que está claramente, o sea, está actuando, lo que está haciendo es, ya ha empezado, ¿no?, a aprobar un reglamento y luego, de manera paralela, ya ha empezado a notificar deslindes en aplicación del nuevo reglamento. Bueno, aquí tenéis una foto sobre la situación de los deslindes en España, pero lo que sí que es una idea muy importante y preocupante, es lo que indicamos en rojo. La verdad que es preocupante. El Ministerio de Medio Ambiente, no solamente en el caso que os he puesto del recurso, ¿no?, que ya inició el Ayuntamiento de Nules contra el Reglamento de Costas, no ha dado informes técnicos que den apoyo a esa decisión, sino que si nos vamos a esta situación, a la foto que tenéis aquí de España y de las diferentes situaciones de los deslindes, el Ministerio de Medio Ambiente nos consta, y nos hemos visto obligados en algunos casos a decirle a personas y entidades, iros al notario a levantar acta. El Ministerio de Medio Ambiente, esto me da vergüenza contarlo, el Ministerio de Medio Ambiente está quitando información de su página web. O sea, de los deslindes que está en trámite. La está quitando y poniéndola en otro sitio, así. O sea, hasta tal punto que en algunos casos nos hemos visto obligados a decirle a colectivos, ir inmediatamente a levantar acta ante notario del contenido de la web. Bueno, entonces esto es vergonzoso, o sea, porque esto no puede pasar. Usted puede cumplir mejor o peor, pero ya llevar a cabo estratagemas que igual es casualidad. No lo sé, a lo mejor es casualidad, pero en fin, mucha casualidad, ¿no? Entonces esto es muy preocupante, ¿vale? Si eres tan amable. En todo caso, ¿qué está haciendo el Ministerio? Pues ya le habíamos comentado en alguna ocasión. El Ministerio, en mi opinión, ya desde el año pasado, cuando estaba ya teniendo en trámite el reglamento de costas, con esa modificación que pretende dar una visión o definición expansiva al mar total, ¿no?, que no considera para nada ni ha introducido ninguna referencia a sus obligaciones de regeneración y que además está limitando al máximo posible lo que es el régimen de concesiones, ahí ya está marcando una hoja de ruta. Y yo, hace ya tiempo, ¿no?, que siempre lo comparto, digo, o sea, el Ministerio, a la medida que aprueba eso, va a ir detrás. O sea, hace eso y a continuación todo lo que va detrás. Y así es, ya lo hemos ido viendo. Entonces, ¿qué está haciendo ya? Pues pico pala, aunque se dice, pico pala con cada expediente. Pues algunas zonas ya está empezando en el municipio de Nules, de hecho, a lo mejor me imagino que lo sabéis, pues ya ha empezado a llevar a cabo notificaciones de derribos que se tienen que hacer. En otras zonas del litoral español ya está llevando a cabo deslindes, en zonas además con mucha regresión, aplicando el nuevo reglamento, lo cual supone barbaridades, entre algo de consecuencias muy drásticas. Es decir, que aquí el Ministerio está con esa línea clara en estos momentos de seguir la actuación, de dar la máxima protección al mar y no tener en cuenta otros elementos y tampoco comprometerse con esas obligaciones de regeneración o de protección del dominio público, ¿vale? Y luego, si es tan amable, decía, ¿no?, que además en muchos casos incluso se aprecia incongruencia porque en algunos tramos de playa el Ministerio está llevando a cabo actuaciones de dos tipos. O sea, está con trámite actuaciones de regeneración y a la par llevando a cabo deslindes nuevos. Entonces se aprecia ahí, pues bueno, una incongruencia. Si eres tan amable. Y en cuanto a las acciones, ¿vale?, en cuanto a las acciones, ¿no?, ¿qué tenemos en último lugar? Las acciones, ¿no? Pues tenemos, en cuanto a las acciones que se pueden llevar a cabo para tratar de evitar que toda esta situación vaya pasando, bueno, pues tenemos las actuaciones que tengan que ver con proteger las viviendas de primera línea de playa, que ya ha comentado el alcalde, recursos directos o indirectos contra el reglamento, solicitud de medidas de regeneración, reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración y llevar a cabo, para mí esta es la medida estrella, iniciativa legislativa popular, que me complace de decir que vuestro alcalde está en ello, estamos ya trabajando en esta acción, que esta es la que podría dar más solución a toda la casuística, ¿no? Además que en ocasiones ya le hemos comentado, la playa tiene una casuística, una problemática muy amplia, entonces resolverlo. Debo decir que de estas 5 medidas que tenemos, no tenemos identificadas la posibilidad de otras, es posible que lleguen. El Ayuntamiento de Nules tiene las 5 en marcha, ¿vale? Porque como me está apretando el alcalde que termine, pues si os parece os resumo casi con el esquema, ¿no? Entonces, en primer lugar, el Ayuntamiento de Nules ya ha iniciado, como ya ha apuntado el alcalde, todas las medidas de protección de las viviendas desde el punto de vista de patrimonio cultural. Además, también se le pueden añadir actuaciones de protección que tengan que ver con la memoria histórica y, efectivamente, como ha dicho el alcalde, el inicio de ese tipo de actuaciones ya implican jurídicamente un régimen de protección cautelar de las viviendas que están sujetas a ese procedimiento. Entonces, al menos ahí ya tenemos, y eso ya está en trámite. Más acciones.
Si quieres pasar, bueno, aquí tenemos la foto global, ¿no? Las diferentes medidas de protección. En cuanto a estas medidas, si quieres, eres tan amable, estas medidas de protección que está llevando a cabo el Ayuntamiento, por un lado, como decía, ¿no? Es las medidas de protección como bien de relevancia local, que en Nules está en trámite, y también se puede incluir la relativa a la protección de la memoria histórica, ¿no? En ambos casos, como hemos dicho, ya implica una protección cautelar de los bienes, ¿vale? Si eres tan amable. Vale, más medidas que se pueden llevar a cabo. Si eres tan amable, ¿lo puedes pasar? Hasta el 5.2. Vale, más medidas que se pueden llevar a cabo, ya lo hemos dicho. Impugnación del nuevo reglamento. Entonces, por aquí cabrían en relación al nuevo reglamento dos medidas. La principal, que es impugnación directa del reglamento ante los tribunales, en este caso ante el Tribunal Supremo. Esta medida en concreto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Nules ya la tiene iniciada, entonces, al menos que aparte es lo que he compartido con vosotros sobre de la parte del expediente que se ha pedido al Ministerio, se ve que hay una falta de justificación total técnica, pero luego también debéis saber que el reglamento, una vez pasan los 2 meses desde que publica, la impugnación directa ya no cabe, ¿no? La impugnación directa se puede hacer en el plazo de 2 meses desde que se publica en el boletín oficial. Pero luego sí que cabe otra impugnación, que es la denominada impugnación indirecta, y esa es a través de los actos de aplicación. Es decir, que a cualquier persona que le llegue un acto del Ministerio que esté aplicando el nuevo reglamento, básicamente serán procedimientos de deslinde, cabe la posibilidad de llevar a cabo la denominada impugnación indirecta, es decir, recurres el acto que te están notificando, el deslinde, y además dices que indirectamente recurres la norma en la que se basa, que es el reglamento. Esto se puede hacer solo porque el reglamento es una norma de carácter reglamentario, aprobada por el Ministerio. Si fuera una ley, no se puede, ¿vale? Pero en este caso es una norma de rango inferior y es posible hacer esto. Si eres tan amable, 5.3, ¿vale? ¿Qué más acciones se pueden llevar a cabo? Las medidas de regeneración medioambiental, así que lo tenemos. La Ley de Responsabilidad Medioambiental establece que cualquier persona que cause un daño al medio ambiente deberá responder de él. La ley, que fue muy ambiciosa, estableció que el causante del daño no necesariamente tiene que ser el sector privado, puede ser también el público, una administración. Y esta es una de las principales medidas, ¿no?, que tiene, ya anticipado antes el alcalde, que tenemos en trámite, y es que la regresión de Nules, tras un estudio técnico profuso por parte efectivamente del compañero Serra de la universidad, se detectó que se debía como causa, vamos a decir, principal a la ejecución de las obras del puerto de Burriana. Entonces, eso genera una responsabilidad medioambiental que puede también traducirse en una responsabilidad económica. Entonces, después del informe profuso de Serra, junto con informes económicos que cuantificaran qué daño se había causado al municipio de Nules, en este caso a la corporación municipal, representando los intereses de todos, bueno, pues se cuantificó en casi 30 millones de euros, si no recuerdo mal eran 29 y pico, y está en curso, ya casi finalizando, una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat Valenciana para que responda de esos perjuicios que se han causado a esta población. Es contra la Generalitat porque, aunque el puerto de Burriana lo ejecutó el Estado, cuando se produjo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, ¿vale?, tras la aprobación de la Constitución, la Comunidad Autónoma Valenciana asumió las competencias de Burriana y, por tanto, es en estos momentos quien asumía todas las competencias, derechos y obligaciones, y quien tiene que asumir la responsabilidad. Es de mucho interés que en ese expediente, en la tramitación de ese expediente, se emitieron informes técnicos por parte de la Generalitat Valenciana diciendo, bueno, pues ¿cuáles han sido las causas de la regresión de Nules, no? Pues las causas no solo es Burriana, decía, ¿no? Puede haber muchas y las hay, y de hecho decía, y de haberlas, el puerto de Burriana podrían llegar a ser a lo sumo el 50%. ¿No? Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Pues perfecto, si es que nadie ha dicho que sean del 100%, claro. Entonces, la verdad que hay algún informe ahí ya hecho por la Generalitat Valenciana que viene ya a decir, pues sí, mea culpa 50%. Ya veremos lo que dice el tribunal. Como ha dicho el alcalde, no hay ni un solo precedente en España en este sentido, pero claro, la frase, quien no llora no mama, y hay que pedir y avanzar en esta línea y transmitir también al Poder Judicial que hay una demanda y una preocupación social con esto, de los vecinos y vecinas y de las corporaciones en este caso que os representan, ¿no? Entonces, pues hay que ir haciendo camino. Ese proceso está casi finalizando, lo veremos. Hay que saber que no hay precedentes, por tanto, el alcalde pues, siempre lo hemos dicho, que no hay precedentes, por tanto, eso está ahí, ¿no? No es fácil, vamos a decir, para el tribunal, pero bueno, iremos viendo, ¿no? Al menos constan esos informes, ese está en trámite. Más acciones, si eres tan amable, el 5.3. Solicitud de medidas de regeneración. Sí, nos queda nada, regeneración. Bueno, y la patrimonial prácticamente sí que ya está, y la popular, ¿no? Regeneración y popular, nada así.
Vale, os cuento estas dos muy rápidas. Nada, regeneración. Hemos dicho que el Ministerio tiene la obligación de regenerar y cumplir, ¿verdad? Vale. ¿Y qué pasa si no lo hace? Bueno, nosotros se lo vamos a pedir. Estamos en ello trabajando, ¿no? Junto con Serra estamos ya, por un lado, evaluando. Estamos el 5.3, exacto, ¿no? La estrategia en el caso de vamos a pedir que regenere. ¿Cuál es la estrategia? Lo primero, vamos a revisar si lo que está haciendo el Ministerio, y estamos en ello, responde a las necesidades de Burriana. Si no responde, propondremos otro proyecto técnico que sí responda a lo que necesita, he dicho Burriana, perdón, Nules, que sí responda a lo que necesita Nules. ¿Y qué esperemos, ¿no? Aquí cuando diseñamos un poco también la estrategia, pensamos que el Ministerio se llegaba a decir, ah, sí, perfecto, te lo compro, vamos a tramitarlo. Bueno, ojalá sí, ¿no? Pero ya tenemos previsto todo. Y para el caso de que el Ministerio no mueva un dedo, no pasa nada, le haremos los deberes. Si es preciso, se hará una evaluación de impacto ambiental, que suele tener que hacerla la Administración. De esto ya os digo que no hay precedentes en España en las que la iniciativa privada haya tratado de avanzar todos los trámites que le corresponde impulsar a la Administración. Lo haremos estando preparados para que si el Ministerio no hace nada, ir a los tribunales y pedirle ayuda a ellos. Pedirles esa tutela de obligar al Ministerio a que haga lo que no está haciendo con los deberes lo más hechos posibles, porque si no esto no llega y el tiempo apremia. Entonces, esto es importante, es una de las principales estrategias. Y la última, si te parece, porque esto lo hemos ido comentando, la 5.5, hemos dicho que es la iniciativa, la última, legislativa popular. Es decir, al final, vámonos a lo principal, ¿no? Vamos a por la mayor, vamos a pretender una auténtica modificación de la Ley de Costas que recoja y resuelva adecuadamente, de una manera ponderada y con pleno respeto al principio constitucional de seguridad jurídica, la problemática del litoral español, ¿no? Y que resuelva toda la casuística y establece, como digo, pautas para cada uno de los casos. Ya no solamente, porque se han tramitado muchas que lo que hacían era, bueno, pues pedimos que la población de no sé qué región se proteja y no se derriba, el poblado marítimo de donde. No tanto en eso, ¿no? Aquí el trabajo es más ambicioso. Pretendemos que sea una ley que responda a toda España y que, por tanto, tenga visos de poder ser acogida por una mayoría ciudadana y después en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Eso es un poco la ambición, es muy amplia, pero creo que es ni más ni menos la que necesita España y su costa, ¿no? En este caso, bueno, pues Nules, tenéis la verdad que la fortuna de tener un alcalde y una corporación que está dando su apoyo máximo y estamos ya trabajando en ello. Y ya está, pues pasa la última. Muchas gracias y que